Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Yodó, esta página de YouTube se llama Cordialmente y acabo de terminar una clase de Qigong en este salón que tengo aquí a mis espaldas, donde habitualmente damos las clases semanales y tenía ganas de compartir en este video una reflexión y una experiencia personal, sobre todo dirigido a aquellas personas que muchas veces hablan o escriben en las redes sociales acerca del despertar de la conciencia. Y bueno, modestamente quisiera contar un poco la experiencia que he tenido al respecto, si es que se puede llamar despertar de la conciencia. Siempre queda algún resabio de duda para evitar las conclusiones, porque las conclusiones en general en estos temas juegan en contra, ya que la vida no es conclusiva, la vida es una continuidad y hay que comprenderlo con la experiencia para no quedar equivocadamente enclaustrado en un lugar o en una idea sobre las cosas y simplemente vivir cada hecho y cada momento y cada situación con la mayor claridad que sea posible. De momento, todo lo que he vivido en estos 28 años, desde 1994, año que yo he llamado como el antes y el después, dan cuenta de esto. En aquellos años hubo una serie de acontecimientos vinculados a lo que muchos llamarían experiencias espirituales, esotéricas, en comparación a una vida muy exotérica que tenía hasta ese momento, donde estaba pasando de los 32 años a los 33 que en ese año 94 iba a cumplir. Las experiencias exotéricas todas las conocemos: estudiar, trabajar, ganar dinero, relacionarnos, ir a la cancha, a comer, en fin, pasear, vacacionar y tener la sensación de que la vida es solamente eso, hasta que un día nos damos cuenta, sin buscarlo, porque así ocurre, sin buscarlo. Por eso no aliento a la búsqueda de las prácticas espirituales, porque siempre que alguien va a buscar algo, lo va a buscar con ideas, recuerdos, pensamientos, imágenes que tiene en el cerebro instalados desde alguna experiencia vivida en el pasado. Y esa búsqueda muchas veces aparece por que nos encontramos en situación de crisis, de no saber qué hacer con nuestra vida, de vernos mayormente complicados y no encontrar salidas. Entonces, a veces gana esa angustia y esa desesperación por respuestas inmediatas, y el que siempre quiere respuestas inmediatas y, si es posible, mágicas, rápidas, fáciles y baratas, es el yo, es el ego, que no quiere pasar por el dolor, que no quiere pasar por la angustia, ni por ver ese sufrimiento ni sus causas. Así que ese tipo de búsqueda nunca nos va a llevar verdaderamente hacia el punto en el que podemos vislumbrar la vida como la hemos llevado hasta ese momento de crisis y cómo podemos comprender ese momento de crisis como un antes y un después, como decía, y a partir de ese antes y un después darnos cuenta que se trata precisamente de pulir esos lados ásperos, de poner luz donde hay oscuridad, como lo quieran llamar, para que a partir de ese momento la vida cobre un significado trascendente, como es el pasar de un existir no consciente, donde el 95% de nuestras acciones muchas veces vienen de ese no consciente o inconsciente, a un ser humano más consciente de sí mismo, de lo que piensa, de lo que dice, siente y hace, y de cómo esas acciones son ejecutadas en la vida diaria, porque es donde estas cosas suceden, en la vida de todos los días. No necesariamente viajando a la India o entrando a un templo. Por lo tanto, es un momento importante la crisis, como la que yo tuve en aquel año 94, sin grandes movimientos sísmicos en lo anímico, pero sí lo suficientes como para darme cuenta que la vida como la vivía hasta ese momento no era suficiente si yo quería comprenderme y comprender esas acciones un poco más y mejor. Entonces uno empieza a observarse viviendo situaciones extraordinarias, como lo dice el sentido de esa palabra, o sea, empezamos a vivir experiencias que no sabemos muy bien de dónde proceden, pero sí surgen dentro nuestro, esotéricas, profundas, visiones, visualizaciones, sensaciones, que no voy a explicar con detalle, me las voy a guardar en mi fuero íntimo, pero que sí, con los años, entendí que se trataba de un despertar de un tipo de conciencia hacia otro tipo de conciencia. O sea, la vida me estaba mostrando que lo que yo creía que era vivir era solo una parte de esa vivencia. Y que había que
descubrir otros aspectos de esta existencia corpórea, mental, llamada Claudio Daniel, que la vida me estaba proponiendo como un camino a transitar, que no era un camino ya especificado, sino que se iba a ir manifestando con cada paso que yo fuera dando desde ese momento. Fue interesante porque dejé de buscar, no tuve intenciones de ir hacia ningún lugar en particular, y lo interesante es que la vida, cuando eso sucede, me abrió una puerta enorme, como si abriéramos una puerta de un gran palacio, para mostrarme potenciales, capacidades, cualidades humanas, que no solo por tenerlas era suficiente, sino que había que hacerme cargo de ellas y desarrollarlas, y para eso hacía falta ciertas herramientas, que en este caso fueron y son, porque eso no se termina nunca, quiero aclarar, las disciplinas que pasaron a partir del año 95 a ser no solo motivo de estudio y de indagación, sino también con el tiempo derivaron en un trabajo y sobre todo en una forma de vida. En una charla muy profunda que sostuve en 1994, porque lo interesante es que cuando uno deja de buscar, descubre todo lo que hay, dentro y fuera de nuestro, y descubrí muchas personas que yo las tenía conocidas de ciertos ámbitos y la mente las focalizaba solo en esos ámbitos, que comenzaban a hablarme de ese despertar de la conciencia, cada uno a su modo y con su propio lenguaje, pero que algo en mí me hacía sentir que me resultaba muy familiar todo lo que ellos me comentaban o me hacían ver y descubrir. De manera que entre esas personas apareció un señor que se llamaba Raúl Albalá, que era conocido como Jaco, un hombre con una sabiduría muy profunda, de origen judío, a quien yo escuché hablar de Yeshua, o Jesús como muchos lo conocen, como nunca antes había escuchado sobre ese ser, que con el tiempo descubrí que no era un ser en el sentido histórico de la palabra, sino un campo de energía extraordinario que yace dentro nuestro y que tenemos que ir hacia ese Cristo, que en griego significa ungido o aceite, ninguna otra cosa, que tenemos que cultivar en nosotros, como también en el terreno de lo búdico es el ser despierto que somos, pero que todavía no nos enteramos porque estamos dormidos en nuestras creencias, en nuestras ideologías. Ese hombre fue muy claro, a partir de una serie de cuestiones que yo le planteé para tratar de dilucidar ese estado en el que estaba viviendo, de fascinación por lo que iba descubriendo y de confusión al mismo tiempo, fue muy contundente. Me dijo: mira, lo que vas a empezar a aprender a partir del año próximo, 1995, que son todas estas disciplinas que hoy comparto con ustedes y con los alumnos, son cosas que vos ya tenías conocidas de vidas anteriores. Así que no te preocupes mucho en dedicar demasiada energía en aprenderlas, porque te vas a dar cuenta que no vas a necesitar mucho terreno para eso, pero sí tomalas con mucho respeto, porque van a ser el medio a partir del cual te van a ayudar a pulir esos aspectos humanos que no pudiste rectificar en una vida anterior y por algo estás nuevamente en este cuerpo y en esta realidad. Con los años pude comprobar, además de agradecer las palabras de este hombre, que lo que él decía era cierto. De manera que podría yo llamar a esas experiencias esotéricas que duraron más o menos un par de años, muy fuertes, muy intensas, maravillosas, como un nacimiento, el segundo nacimiento, luego del nacimiento físico natural. El nacimiento a una nueva mirada de la vida propia y de la vida que me rodea. O sea que no es una muerte a una vida anterior para una vida nueva, sino que es el nacimiento, es como romper el cascarón de una forma de vida que uno creía, como digo, solamente vivida en un plano material, para complementar ese plano material con ese plano espiritual, por llamarlo de alguna manera. Luego de esos 2 años es interesante porque la vida pasa a un llano, como si uno de esos 2 años de mucha experiencia esotérica bajara de una montaña y pasara a vivir el día a día como lo vive cualquier ser humano. Trabajando, comiendo, mirando un poco de televisión, yendo, viniendo, pero hay algo distinto.
empezamos a darnos cuenta que tras esas experiencias, que son muy importantes vivirlas en su contexto real para no quedar atrapados en la fascinación, una fascinación que puede llevar a la locura, porque cuando es tan contundente y tan maravilloso lo que vivimos, como quien logra esas experiencias con ácido lisérgico o ayahuasca, por ejemplo, puede quedar prendado a el elemento que produce el despertar de la conciencia, aferrarnos a ese elemento, o sea, a ser dogmáticos y perder el rumbo al que vamos, que es, en definitiva, mira, esto es lo que tenés para que lo desarrolles, pero no te fascines con eso, porque eso no es solamente lo que sos, sino lo que tenés que hacer con lo que sos. Tuve la capacidad y el asesoramiento de personas muy preclaras al respecto para que cuando yo les participaba de esas experiencias me dijeran palabras más o menos lo que ahora ustedes están escuchando. Seguí adelante. Y así lo hice. Y seguía estudiando, y seguía aprendiendo, y seguía errando mucho, hasta que esos nacimientos se fueron repitiendo en un periodo más o menos de 10 años. En el 2004-2005 apareció otras experiencias importantes, lo mismo en el 2014, 2013, 2014. Donde tuve que tomar decisiones importantes en mi vida, muy trascendentes, que permitieron quitar miedos, creencias tontas o falsas, y empezar a descubrir lo que le escuchaba decir a Claudio Naranjo en un video recientemente, o a Krishnamurti, que son referentes importantes en mi vida, que es donde uno entra a experimentar en esta vida la muerte real, la muerte del ego, la muerte del yo, la muerte de las ideas, la muerte de las creencias, la muerte de aquellos lugares en los que nos sostenemos, quizás por dudas, por miedos, por inseguridad, y que se empieza a diluir todo eso sin buscar hacerlo, porque vuelvo a lo mismo, el que busca siempre es el yo, es el ego. Uno está ahí para observar qué pasa y ver en qué medida uno conecta con lo que pasa con la mayor claridad y objetividad posible. Esa es la tarea, básicamente. Y después, claro, uno va tomando decisiones y va saliendo del niño culposo al adulto que deja de creer para pasar a responsabilizarse de las acciones, de los pensamientos y palabras. Ese es el verdadero y único camino espiritual que yo conozco, la responsabilidad de lo que pienso, digo, siento y hago, y de las consecuencias que eso puede traer a corto, mediano o largo plazo. Entonces pasamos de ese estado de despertar o nacimiento a otros nacimientos que seguramente se seguirán manifestando a lo largo del tiempo en el que este cuerpo y esta mente sigan con vida. Y empezamos a entrar en el terreno real de la muerte, que es morir a lo que no es real, morir a lo ilusorio, morir a las ideas que tenemos de los padres, que son para mí o han sido grandes maestros, a los que tuve que ir a partir de atender mis heridas en la relación con ellos, sanarlas todo lo que puedo o pude. Las ideas que tenemos de la relación con los amigos, las ideas que tenemos de la nacionalidad, las ideas que tenemos sobre la política, sobre la religión, morir a todas las ideas para ver los hechos. Las ideas son solo pensamientos, son solo imágenes que vienen del pasado, que proyectamos al futuro, que producen angustia o que producen ansiedad. Los hechos vistos concretamente. Eso es abrazar las contradicciones, y en una frase que escucho muy fácilmente decir, pero que en los hechos no condice con la realidad, ¿sí? Aceptamos que somos contradictorios, pero cuando vemos la contradicción empezamos a sentir la molestia y la angustia dentro nuestro, entonces me quedo del otro con lo que del otro me gusta y nada más, y lo que no me gusta lo descarto. Bueno, entonces seguimos hablando por boca de ganso sin saber de verdad qué es abrazar las contradicciones, precisamente eliminar todas las ideas que tenemos a favor o en contra sobre nosotros y sobre los demás, y ver en contexto real las cosas como suceden. Esto es la experiencia que yo he venido teniendo en estos últimos 28 años, ya tengo 60 de vida, y me siento muy feliz por eso, porque entendí que la felicidad es precisamente eso, ir aunando lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, lo que me gusta y lo que no me gusta de la realidad como hechos concretos. Esto sucede, lo acepto, lo tomo y veo de qué manera lo trasciendo. Eso es abrazar las contradicciones, no una simple frase leída en un libro de autoayuda. No, el verdadero camino de trascender los opuestos es no sacar conclusiones en la medida que se pueda, y cuando uno lo está haciendo, saber que está sacando conclusiones en el terreno de lo espiritual o psicológico, y entonces uno está encapsulando la vida una vez más. Aceptar nuestros errores como alguien que está aprendiendo a vivir
y nadie nos lo puede enseñar más que la vida misma. Aceptar cuando acertamos, pero no hacer de eso un loas de grandilocuencia, y comprender que cada instancia de la vida, cada relación conmigo y con los demás son un camino de aprendizaje. No hay nada que no pueda ayudarme a aprender. Cada experiencia mundana, cotidiana, material, espiritual, mental, son probabilidades de aprendizaje si alcanzo la comprensión de que he venido a aprender para trascender y evolucionar, no para quedarme en este mundo que ni siquiera me pertenece, no para quedarme con nada del opuesto porque ni siquiera me pertenece, simplemente agradezco tenerlo y utilizarlo para ese camino y comprender esto. Espero que este video, que ya termina, no sea solo una cuestión autorreferencial, sino que pueda ayudar a esas personas que quizás están pasando por ese movimiento interno de confusión, de dudas, de temor, para que puedan comprender que todo es parte de las decisiones que estamos tomando, que todo es parte de lo que el alma vino a este cuerpo a encarnar para vivir y aprender y evolucionar, y que a veces puede hacer falta no salir corriendo hacia afuera para evadirnos, ni meternos en una cápsula interna para crearnos una fantasía del mundo, que también es una manera de evasión. Esta palabra que se usa mucho en el budismo, refugio, me refugio, el refugio tiene que ser un acto de confianza, no un lugar al que digo pertenecer con ropas y rituales específicos para que luego, cuando tengo que salir a vivir la vida cotidiana, me encuentro con todos los miedos y con todas las dudas y con todas las broncas y con toda la ignorancia y la avidez, donde compruebo que simplemente estoy repitiendo palabras de otro. Me refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha, pero resulta que cuando salgo a la vida cotidiana me di cuenta que en realidad, más que refugiarme, me estoy evadiendo, me estoy escapando de mí mismo, porque me da miedo estar conmigo, me da miedo estar en mi soledad. Entonces en mi soledad me sigo vistiendo de un personaje que no soy, en mi soledad sigo creyendo en cosas que no son reales, y cuando salgo al mundo sigo haciendo lo mismo. ¿Qué voy a crear con eso? Más sufrimiento. Y si Buda y Yeshua enseñaron algo, es a comprender que el sufrimiento es mental y se puede corregir, que el dolor es físico porque tenemos un sistema nervioso, que gracias a ese sistema nervioso podemos experimentar el dolor para ver qué nos está diciendo el dolor y de qué manera poder sanarlo. Entonces, el verdadero estar con Yeshua o con Buda es estar descubriendo esas energías, no esos seres históricos, sino esas energías en lo que somos. Y para eso hay que estar con uno y nuestras circunstancias con la mayor claridad que seamos capaces. Responsablemente, porque como digo y reitero y ahora termino, ese es el verdadero camino espiritual. Hacernos responsables de lo que somos y hacemos con lo que somos. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Yodó, los espero cuando gusten.